Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva, en su canal Dios y la religión católica. Espero que encuentren todos muy bien. Un saludo muy especial a todos mis suscriptores, tanto antiguos como nuevos. Entre cielo y tierra, nada queda oculto. Eso lo vemos, es un dicho que encontramos en la palabra de Dios en San Marcos, capítulo 4, versículos 22 al 40. Se los leo solo la primera parte, pues cada vez que les dé una cita bíblica, por favor, leanla completa. San Marcos capítulo 4, 22 al 40 dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir enlazado con capítulo 8, versículo 10, de ser manifestado ni escondido que no se guardan secretos son cosas malas, ¿cierto? Las personas sufren guardando un secreto, cosas terribles que muchas veces les ha pasado a través de su existencia. Hasta el último minuto, cuando ya están por dejar de este mundo, es tanto el poder de la conciencia que las personas no pueden irse al más allá con ese secreto y en el último momento buscan manifestarlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que esperar hasta el último momento para decir un secreto que nos está atormentando nuestra vida, que está seguramente perjudicando a las personas queridas o algo por el estilo, ¿verdad? Simplemente esta cita bíblica, empecé este video con esta cita bíblica para que sepan ustedes lo que es el poder de la palabra de Dios. En la palabra de Dios está todo lo que pasa en este mundo está escrito en la palabra de Dios. Así es que si tú no has empezado a leer la palabra de Dios, es hora de que lo hagas en vez de ponerte a hablar cosas que no son cosas sin sentido con personas sobre la palabra de Dios, porque si uno desconoce la palabra de Dios, no puede emitir opiniones ni decir nada acerca de la palabra de Dios, porque solo serían opiniones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el video de hoy se titula El Papa no tiene autoridad para cambiar la enseñanza de la Iglesia. Entonces, voy a empezar por darles esta cita bíblica. Por favor, tomen nota y léanla, por favor, nada pierden. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 8, que dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema, ¿correcto? Entonces, por eso precisamente el tema de hoy pues tiene que ver eso, que si así se hace, baje un ángel del cielo a decirle a ustedes algo diferente a lo que dice la palabra de Dios, sea anatema. ¿Y qué es anatema? Para los que no saben qué es anatema, ¿cierto? Anatema es aquella cosa o persona o lo que se diga contrario a la palabra de Dios. O sea que todo lo que sea contrario a la palabra de Dios tiene que ser destruido, tiene que ser acabado, tiene que ser combatido, porque la única verdad en este mundo es la palabra de Dios, así les duela a los que desconocen la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, anatema, el que escuche un evangelio diferente o el que diga un evangelio diferente al dado por Jesús en su palabra, sea anatema, sea destruido, sea acabado, sea aniquilado, sea desaparecido, el término que ustedes le den, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que han sucedido muchas cosas y cada vez es peor. Este tema de hoy es una entrevista que le realizaron a un cardenal en Info Vaticana, un cardenal que es uno de los pocos que en todo momento ha defendido la palabra de Dios. Hay varios que han defendido la palabra de Dios y están pendientes para combatir las herejías que se han dicho, ¿cierto? Pero pues este es uno que siempre se ha manifestado favorablemente con apoyo en la palabra de Dios. No, esta entrevista no fue realizada ahorita, eso ya hace un tiempito, ¿cierto? Pero la traigo a colación porque me parece muy importante el concepto de este cardenal, sobre todo que él está vivo, él está vigente y está siempre defendiendo actualmente la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, es la entrevista hecha al alemán, el cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller, ex
prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y este cardenal pues concedió una entrevista a Info Vaticana y respondió a las preguntas de acuerdo pues a todo lo que se ha venido presentando desde el 2013, ¿verdad? Y sobre la dramática situación que vive la iglesia en Alemania. Entonces, entrevista. Primera pregunta. Hace una semana participó en el consistorio de los cardenales en Roma. ¿Con qué sensaciones concluyó el trabajo en ese momento? Responde, en primer lugar, agradecía al Santo Padre que volviera a convocar un consistorio después de una pausa de muchos años para que los cardenales pudieran discutir con él la situación de la Iglesia en el mundo actual. Pero el tema se limitó a la discusión del documento ya publicado Predicate Evangelium sobre la reforma de la curia y sobre el Año Santo 2025. Pregunta, hay algunos cardenales que lamentan no haber podido hablar todo lo que les hubiera gustado. ¿Hubo oportunidad para que los cardenales le expresaran sus preocupaciones al Papa? No hubo oportunidad de debatir sobre las cuestiones candentes, por ejemplo, sobre el ataque frontal a la imagen cristiana del hombre por parte de las ideologías del poshumanismo y la locura de género, o sobre la crisis de la Iglesia en Europa. Ya no hay vocaciones sacerdotales, las iglesias están vacías los domingos, etcétera, etcétera. Las contribuciones críticas se referían a la teoría del papado como un poder ilimitado de derecho divino sobre toda la iglesia, como si el papa fuera Deus in terris. El recién nombrado cardenal Girland, como asesor más importante del papa en la reforma de la curia, sostiene la opinión de que todo lo que los papas han dicho o hecho en el curso de la historia de la iglesia es un dogma o una ley de jus divino. Esto contradice toda la tradición católica y en especial el Vaticano II, de que los obispos y los sacerdotes solo tenían autoridad para realizar actos sacramentales, mientras que el Papa estaba en posesión exclusiva de toda la jurisdicción, la cual podía delegar a su voluntad en clérigos o laicos. En realidad, en el sacramento del orden, Cristo confiere al obispo o al sacerdote la autoridad para predicar, santificar y gobernar, incluso para administrar justicia. El Papa no confiere jurisdicción a un obispo, sino que solo le asigna una diócesis específica a un obispo que no es representante del papado, sino de Jesucristo. Escuchen eso. El obispo no es representante del papado, sino de Jesucristo. Esto, palabras mías, todo lo contrario que está ocurriendo en este momento. Ahorita todo lo que diga el Papa protestante, eso es como si fuera palabra de Dios, así sea lo más horrible y la herejía más terrible del mundo, ¿verdad? Entonces, en un concilio ecuménico, los obispos consagrados ejercen su parte en la jurisdicción del episcopado universal, no como delegados del Papa, sino en virtud de la autoridad que les ha sido conferida por Cristo. Os escuchen, la autoridad la confiere Cristo, ¿sí? La teoría del Papa como autócrata, traída de la teología jesuita del siglo XIX, no solo contradice el Concilio Vaticano II, sino que socava la credibilidad de la Iglesia con esta caricatura del ministerio petrino. La promesa de una mediación económica de la doctrina católica del Papa como principio, abro comillas, como principio perpetuo y visible de la unidad de la Iglesia en la verdad de Cristo, cierro comillas, se hace francamente ridícula. Pregunta, ¿qué temas más destacaría que son actualmente de mayor importancia en el Vaticano? Responde, por Vaticano entendemos las instituciones accidentales de la Santa Sede, pero yo hablo aquí del ministerio de la Iglesia Romana, es decir, del Papa con el colegio cardinalicio, abro paréntesis, y las instituciones de la curia romana, cierro paréntesis, a la comunión y unidad de todas las iglesias locales en la verdad de la revelación divina y la misión sacramental de llevar a todos los hombres al conocimiento de Cristo, Hijo de Dios y único mediador de la salvación. Pregunta, una pregunta un tanto controvertida, ¿por qué se habla cada vez más en la iglesia de temas como la ecología, el planeta u otros temas y menos de Jesucristo y sus enseñanzas? Responde, en un mundo en el que el sentido y la meta del ser humano
se limitan materialmente a contenidos temporales y transitorios, abro paréntesis, como la adquisición de poder, prestigio, dinero, lujo, satisfacción placentera, cierro comillas. Es más fácil hacerse interesante como agente de este programa de un nuevo orden mundial sin Dios. Escuchen eso. Abro paréntesis. Según las lecturas capitalistas o comunistas, cierro paréntesis. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Repito esa pregunta y abro comillas. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Cierro paréntesis, cierro comillas. Eso lo vemos, esa frase está en San Mateo capítulo 16, tomen nota. San Mateo capítulo 16, versículo 16. Si queremos ser discípulos de Jesús, también debemos obedecer su palabra. Abro comillas. Buscad más bien su reino y lo demás se os dará por añadidura, cierro comillas. Eso lo vemos en Lucas capítulo 12, versículo 31. Espero estén tomando notas de las citas bíblicas, por favor. No existe una oposición estricta entre los bienes eternos, espirituales y las necesidades temporales pereceras de la vida. Pero antes pedimos a Dios, nuestro Padre, que venga a su reino y que se haga su santa voluntad en el cielo como en la tierra. Eso es el Padre nuestro. Recuérdenlo. Y también pedimos el pan de cada día, el perdón de nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y la salvación de todos los males derivados de nuestra separación pecaminosa de Dios como origen y meta de todo ser humano. Ahí está una breve explicación de lo que es el Padre Nuestro para los que lo dicen sin saber qué es lo que están diciendo, ¿verdad? Continúo. En su sucesión de San Pedro, el Papa une diariamente a toda la iglesia en la confesión de Jesús. Abro comillas. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, cierro comillas. Esa frase está en San Mateo, capítulo 16, versículo 16. ¿Recuerdan allá cuando Jesús les preguntó a los discípulos a Pedro que él qué opinaba, que quién era él? Entonces él le dijo, inspirado por el Espíritu Santo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, ¿cierto? Entonces, continúo, y Cristo construye su iglesia sobre Pedro, la roca, dándole a él, a los apóstoles, la autoridad para proclamar el evangelio del reino de Dios. Es lo que no se está haciendo y lo que se tiene totalmente prohibido en este momento con el Papa protestante, proclamar el evangelio. Administrar los sacramentos y como buenos pastores conducir el rebaño de Cristo al buen pasto de la palabra y de la gracia. Pregunta. Toda la iglesia sigue con atención y preocupación los pasos del camino sinodal. ¿Qué opina de las decisiones de la Cuarta Asamblea del Camino Sinodal Alemán? Respuesta. En el lenguaje teatral no se sabría exactamente si hablar de tragedia o comedia con respecto a este acontecimiento. Todos los textos muy abundantes pero no muy profundos no tratan de la renovación de los católicos en Cristo. O sea, de la renovación o de la conversión, eso ya no se ve, eso mejor dicho, la palabra conversión ya no existe en el Vaticano. Esas fueron palabras mías, continúo, sino de una rendición ante un mundo sin Dios. El único tema ante todos los temas es la sexualidad. Sin embargo, no se entiende cómo el don de Dios concedido a los seres humanos como personas creadas, abro paréntesis, en nuestra naturaleza masculina y femenina del que se deriva la responsabilidad de participar como padre y madre en la obra de la creación de Dios y la voluntad universal de salvación para con la propia descendencia, sino como una especie de droga para adormecer el sentimiento básico nihilista con la máxima satisfacción del placer. Pregunta. Tanto el cardenal Marx como George Baxin apoyaron los textos que pedían al Papa un cambio en la moral sexual, la ordenación de mujeres y la visión de la homosexualidad. ¿Qué opina? Recuerden, las respuestas que da este cardenal las da con base en su autoridad, la autoridad que tiene dentro de la iglesia, ¿cierto? Hay dos errores en esto que solo los ignorantes teológicos pueden cometer. Primero, ahí viene el título de mi video. El Papa no tiene autoridad para cambiar la enseñanza de la Iglesia
que está afianzada en la revelación de Dios. Al hacerlo se exaltaría como hombre por encima de Dios. Segundo, los apóstoles pueden enseñar y disponer lo que Jesús les mandó a enseñar. Eso lo vemos en San Mateo capítulo 28, versículo 19. Son precisamente los obispos, al igual que sus próximos sucesores, los que están llamados a la, abro comillas, enseñanza de los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículo 42 en la Sagrada Escritura. La tradición apostólica y las definiciones doctrinales certeras de anteriores decisiones catedralicias, papales o concilios ecuménicos. Abro comillas, el pontífice romano y los obispos no aceptan ninguna revelación pública como perteneciente al divino depósito de fe. Aquí yo creo que va importante mencionarles esta cita bíblica que ustedes la verán ahí a través de mis videos, que dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Eso lo dice Gálatas capítulo 1, versículo 8. Ok, entonces, pregunta: ¿ha tenido la oportunidad de hablar con algunos de los obispos de Alemania que ocupan estos cargos? Según la lógica del poder que rehúye la verdad como el diablo el agua bendita, no tiene sentido que hablen con el antiguo prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe. Pero incluso el cardenal Casper, al que antes celebraban como aliado en la cuestión de la comunidad de los divorciados casados de nuevo, es silenciado por ellos tras unas declaraciones críticas sobre el camino sinodal. Es para que observen ustedes que el camino sinodal no es nada bueno. Pregunta: porque allí se tratan temas prohibidos para la Iglesia Católica, para una buena enseñanza acerca de la palabra de Dios. O sea, se contradice la palabra de Dios. Pregunta: ¿cuál cree que es la razón para intentar reformar la Iglesia cambiando toda la moral, los principios, las enseñanzas y las tradiciones? Respuesta: muchos funcionarios bien pagados en el establecimiento de la empresa, abro comillas, iglesia alemana, porque ahí la iglesia alemana lo cataloga como una empresa, ¿verdad? Abro paréntesis, como el mayor empleador de Alemania, cierro paréntesis. Sufren el hecho de que la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y los mandamientos sexto y noveno del Decálogo contradicen la corriente principal de la sociedad debido a la revolución sexual de 1968. No soportan la contradicción con la voluntad de Dios en su comportamiento personal y los comentarios burlones de sus contemporáneos sobre el mundo católico de la fe y la moral rezagada en la Edad Media. Por eso también quieren proyectarse como modernos y seguir la vanguardia de la ciencia de la psicología y la sociología. Quieren estar allí y no ser considerados como forasteros. Abro paréntesis, como el hijo sórdido de la nación, como lamentaba el obispo Aquisgrán. Cierro paréntesis. Pregunta: ¿cree que la Iglesia en Alemania corre el riesgo de iniciar un cisma con Roma? Respuesta: en su ciega arrogancia no piensan en la división, sino en apoderarse de la Iglesia universal. Alemania es demasiado pequeña para que puedan ejercer su ideología de gobierno. Reclaman un papel principal en la Iglesia universal. Se trata nada menos que de contentar al mundo entero con su sabiduría y de liberar a los católicos atrasados e incultos y a sus obispos de los demás países, incluido el Papa, de la carga de la revelación y los mandamientos divinos. Bueno, pero claro que esas son, ustedes ya habrán oído hablar que en algún momento hace poco el Papa protestante se refiere a los católicos como personas infiltradas, los que defienden la palabra de Dios, ¿verdad? Continúo. Su objetivo es la transformación de la Iglesia del Dios Trino en una organización de bienestar mundano. Entonces habríamos llegado finalmente a la, abro comillas, religión de la fraternidad universal, cierro comillas, que es la religión que está buscando el Papa protestante desde el momento en que subió al poder, ¿verdad? Es decir, a una religión sin el Dios de la revelación en Cristo, sin una verdad que llegue más allá de la razón infinita,
sin dogmas y sacramentos como medios de gracia necesarios para la salvación, tal como lo describió el gran filósofo de la religión rusa Vladimir Solovich en su escrito breve de Historia del Anticristo de 1899. El gobernante mundial de la filantropía universal sin Dios es contradicho aquí por el Papa Pedro II, que lanza la siguiente confesión. Al anticristo que se ha instalado en el trono de Dios, abro comillas, nuestro único Señor es Jesucristo. Repito, nuestro único Señor es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, cierro comillas. Pregunta, ¿qué cree que le deparará el futuro a la Iglesia Católica a nivel universal? Escuchen muy bien esta respuesta. Respuesta. Cuando uno ve la megalomanía de nuestros políticos e ideólogos desde Pekín a Moscú y desde Bruselas a Washington, no se puede esperar mucho bien para el futuro de la humanidad. Un verdadero futuro para cada ser humano en la vida y en la muerte, solo lo podemos esperar de Dios, que por amor dio a su Hijo para la salvación del mundo. Juan capítulo 3, versículo 16. En un mundo en el que los hombres presumen de ser Dios, de crearse y de redimirse. A los cristianos no nos queda el testimonio de la palabra. A los cristianos solo nos queda el testimonio de la palabra. Y si es necesario de la sangre de que solo el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, porque ha venido al mundo a su prepotencia, porque ha vencido al mundo a su prepotencia y a su pecado y a la muerte como precio por el pecado. Aquí encajan, vale recordar las palabras de esas palabras de herejía que pronuncia el Papa protestante, donde dice que la cruz era la muestra del fracaso de Dios en la tierra. Él lo dijo, literal, ¿sí? Para que ustedes sepan en cuenta, los que no conocen de verdad al Papa protestante, sepan en verdad el daño que le está haciendo a nuestra religión católica, ¿verdad? Entonces, solo cuando no adoramos a la bestia del abismo, la impiedad, su estatua y su falso profeta, alcanzamos la vida y el dominio con Cristo, que abarca nuestro futuro temporal y eterno, porque la muerte temporal y eterna ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Sí? Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Tenemos la paz del corazón en el Hijo de Dios, que dice a sus discípulos, abro comillas, en el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Juan capítulo 16, versículo 33. Escuchen esa muy importante la cita bíblica que viene a contrarrestar la herejía dicha por el Papa protestante, ¿verdad? En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy importante, muy interesante esta entrevista hecha al cardenal Müller. Lo hice con la intención de que ustedes también primero sepan que hay quienes están defendiendo la palabra de Dios y este cardenal es uno de los que siempre lo ha hecho, vuelvo y le repito, ¿verdad? Porque deben de contrarrestarse todas esas herejías que vienen de sacerdotes que no defienden la palabra de Dios, que al contrario están apoyando al Papa protestante diciendo cantidad de herejías, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esperen mi próximo video. Recuerden que su granito de arena para evangelizar es suscribirse, compartiendo el video y dándole dedito arriba. Si no han hecho, todo eso es gratis, ¿verdad? Esperen mi próximo video. Ahorita a continuación les voy a pasar un pequeño video de una de las tantas herejías o tantas frases inspiradas por Satanás que han habido en los últimos años, ¿verdad? Les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche y que Dios los bendiga. Marzo de 2013, el argentino Jorge Bergoglio fue electo antipapa Francisco de la secta del Vaticano II. Este breve resumen probará por las acciones y palabras de Francisco que él es un hereje.
Las citas están tomadas del periódico oficial del Vaticano, el Osservatore Romano, y de 2 libros de Francisco que documentan sus creencias sobre varios temas, Conversaciones con Jorge Bergoglio y Sobre el cielo y la tierra. Las herejías de Francisco sobre los judíos. Los judíos rechazan que Jesucristo es Dios. Sin embargo, Jesús dice en Juan 8:24, si no creyereis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. La Iglesia Católica enseña infaliblemente que se debe creer en Jesucristo y guardar la fe católica para la salvación. Ella enseña que es un pecado mortal observar o practicar el judaísmo, pero Francisco apoya la falsa religión del judaísmo y reza en las sinagogas. Francisco, Conversaciones con Jorge Bergoglio, página 153, cito: hace poco estuve en una sinagoga participando de una ceremonia. Recé mucho y mientras lo hacía, escuché una frase de los textos sapienciales que no recordaba. Señor, que en la burla sepa mantener el silencio. La frase me dio mucha paz y mucha alegría. Francisco sobre el cielo y la tierra, página 176, cito: la Iglesia oficialmente reconoce que el pueblo de Israel sigue siendo depositario de las promesas. En ningún momento dice, perdieron el partido, ahora nos toca a nosotros. Es un reconocimiento al pueblo de Israel. Claramente esto significa que el pueblo judío que rechaza a Cristo, cito, sigue siendo el pueblo depositario de las promesas. Esto es, el pueblo judío sigue siendo el pueblo elegido de Dios. Esto es una blasfemia contra Dios. Francisco sobre el cielo y la tierra, página 46, cito: también existe la intercesión ministerial de un rabino o presbítero que ora o pide por la salud de otro y se da. Para mí lo que avala a una persona que está según la ley de Dios en la sanación es la sencillez, la humildad, la falta de espectacularidad. Entonces Francisco cree que los rabinos judíos tienen un verdadero ministerio espiritual de intercesión según la ley de Dios. Francisco sobre el cielo y la tierra, páginas 203 a 204. Dirigiéndose al rabino judío Skorka, Francisco dice: no olvido que usted me invitó 2 veces a orar y hablar en su sinagoga, y yo lo invité para que les hablara sobre los valores a mis seminaristas. En la Catedral de Buenos Aires, Argentina, el 15 de abril de 1998, Francisco realizó un servicio interreligioso para honrar a judíos fallecidos. Durante esta reunión, Francisco les dijo a los judíos, cito: todos somos hermanos porque llevamos el sello de Dios en nuestro corazón. El sello de Dios es el bautismo que los judíos rechazan. Que sabe que todos somos hermanos porque llevamos el sello de Dios en nuestro corazón. En septiembre de 2004, Francisco participó en un servicio judío dentro de una sinagoga. Y el 9 de noviembre de 2005, Francisco realizó otro servicio en una basílica conmemorando a los judíos fallecidos. Él encendió el candelabro en honor de los judíos. En el 2007, Francisco asistió a los servicios judíos de Rosh Hashanah en una sinagoga en Argentina. Durante su visita le dijo a la congregación judía que él había ido a la sinagoga para examinar su corazón, cito: como caminante junto a ustedes mis hermanos mayores. El 7 de julio de 2008, Francisco probó los libros del rabino Sergio Bergman. Francisco lo llamó un entre comillas creyente y dijo que su trabajo es el de un rabino que como maestro nos ayuda. Su trabajo es el de un rabino que como maestro nos ayuda a entendernos. El 7 de junio de 2010, Francisco visitó el centro judío en Argentina y llamó a los judíos de, entre comillas, nuestros hermanos mayores y el pueblo elegido de Dios. También rezó enfrente de una lista de judíos fallecidos rindiéndoles honor. Ese recuerdo, ¿verdad? Es un eslabón más en la cadena de dolor, persecución, sangre que el pueblo elegido de Dios ha sufrido en la historia. Doy gracias al Señor porque en este día le permite compartir un trecho del camino con sus hermanos mayores. El 11 de octubre de 2012, Francisco le otorgó al rabino Abraham Skorka, quien se sabe es defensor de la homosexualidad, un título honoris causa en una universidad entre comillas católica. Después que el rabino recibió el doctorado, dijo: estamos esperando el Mesías, pero para que él llegue le tenemos que preparar el terreno. Estamos esperando el Mesías, pero para que él llegue le tenemos que preparar el terreno. Entonces el rabino rechazó explícitamente al Mesías Jesucristo justo enfrente de Francisco.
El 12 de noviembre de 2012, Francisco fue el orador principal y tomó parte activa en otra ceremonia religiosa judía dentro de la Catedral de Buenos Aires, Argentina. Esta ceremonia religiosa judía se dedicó nuevamente en honor a los judíos fallecidos. El último candelabro que conmemoraba a los judíos muertos fue encendido por Francisco junto con un rabino. Bajo la dirección de Francisco, los servicios memoriales para honrar a los judíos fallecidos se han celebrado en las supuestas iglesias católicas en Argentina cada año desde 1998. Tomar parte en una ceremonia religiosa judía por judíos muertos es apostasía total de la fe católica. El 14 de diciembre de 2012, pocos meses antes de su elección como antipapa, Francisco celebró la Hanukkah con los judíos en Argentina, en la que Francisco encendió una menora. El 13 de marzo de 2013, tan solo unas horas después de que Francisco fuera elegido antipapa, él envió una carta de saludo al negador de Cristo, el rabino jefe de Roma. El 25 de marzo de 2013, Francisco envió un telegrama al rabino jefe de Roma con motivo de la Pascua, diciéndoles que él estimaba a los judíos y les pidió que rezaran por él. También pidió para que Dios, cito, siga librándoos de todo mal, a pesar que el rabino rechaza a Jesús, el único que puede librarnos del mal. En su discurso del 24 de junio de 2013 para los miembros del Comité Judío Internacional, Francisco llamó a los judíos de creyentes y les pidió que rezaran por él. A finales de septiembre, Francisco invitó al Vaticano a su amigo el rabino Skorka. En una entrevista con el periódico La Estampa, Skorka habló de su visita y dijo que Francisco supervisó que su comida fuera kosher y además rezó con él. Cito, desayunamos, almorzamos y cenamos juntos cada día. Él cuida de mí y me supervisa la comida controlando que sea kosher y según mis tradiciones religiosas. Para mí son días festivos, tengo que hacer ciertas bendiciones a la hora de las comidas y desarrollo la última oración y la traduzco. Él me acompaña junto con los demás en la mesa, sus secretarios y un obispo, y todos ellos responden al final con un amén, dijo el rabino. Estamos soñando con el Papa ir juntos a Israel pronto, se está trabajando en el tema. Hablé con él, Francisco, acerca de la evangelización y me afirmó enfáticamente que la Iglesia Católica no puede participar en el proselitismo, dijo el rabino. Fin de cita. El proselitismo es tratar de convertir al otro. Francisco enseña enfáticamente que las personas no deben tratar de convertir a los no católicos a la fe católica. Francisco, 7 de agosto de 2013, mensaje de video por la fiesta de San Cayetano. Cito, ¿voy a convencer a otro a que sea católico? No, no, no. ¿Voy a convencer a otro que sea católico? No, no, no. Las herejías de Francisco sobre el Islam. El 2 de agosto de 2005, Francisco oró frente al cadáver del presidente musulmán del Centro Islámico en Argentina. El cuerpo fue colocado en dirección al oriente hacia la Meca. El imam islámico recitó versículos del Corán y pidió por las bendiciones de Mahoma. Francisco dijo que, con mi oración pido al Creador clemente misericordioso le retribuya todo el bien que hizo. Santo Tomás de Aquino enseñó, cito, si alguien adorara el sepulcro de Mahoma sería considerado como apóstata. La acción de Francisco de venerar el cadáver de un líder musulmán es equivalente a adorar el sepulcro de Mahoma. El 29 de junio de 2010, Francisco visitó un centro islámico y dijo, yo vine como hermano a estrechar vínculos. En su homilía del 8 de julio de 2013, Francisco habló de los musulmanes diciendo, quiero tener un recuerdo para los queridos inmigrantes musulmanes que esta tarde comienzan el ayuno del Ramadán, con el deseo de abundantes frutos espirituales. Un pensiero lo rivolgo ai cari immigrati musulmani che oggi alla sera stanno iniziando il digiuno di Ramadan, con l'augurio di abbondanti frutti spirituali. En su mensaje del 10 de julio de 2013 a los musulmanes por la conclusión del Ramadán, Francisco dijo, aprecio y amistad para todos los musulmanes, especialmente aquellos que son líderes religiosos. Entre cristianos y musulmanes estamos llamados a respetar la religión del otro, sus enseñanzas, símbolos y valores. Un respeto especial se debe a los líderes religiosos y los lugares de culto, a pensar y hablar de un modo respetuoso de otras religiones y de sus seguidores, evitando ponerlos en ridículo o denigrar sus creencias y prácticas. Feliz fiesta a todos vosotros. Fin de cita.
Respetar a una falsa religión, sus enseñanzas o sus seguidores, como lo hace Francisco, está condenado por la enseñanza católica. Ello es apostasía de la fe católica. Las herejías de Francisco sobre las otras falsas religiones. En el libro Sobre el cielo y la tierra, página 218, Francisco escribió acerca de los nuevos sistemas y movimientos de creencias religiosas. Él declaró: soy respetuoso de nuevas propuestas espirituales. Sobrevivir al paso del tiempo es la mejor prueba de la pureza espiritual. Por tanto, según el apóstata Francisco, la falsa religión del hinduismo es una espiritualidad verdadera y pura, solo porque ha existido por 3000 años y ha sobrevivido al paso del tiempo. Francisco, discurso 18 de mayo de 2013, cito: promover la libertad religiosa para todos, para todos. Cada hombre y cada mujer deben ser libres en la propia confesión religiosa, cualquiera que ésta sea. Ci deve portare a promuovere la libertà religiosa per tutti, per tutti. Ogni uomo e ogni donna deve essere libero nella sua confessione religiosa, qualsiasi sia. La Iglesia Católica condena la idea de que la libertad religiosa debe ser un derecho civil universal. Después del atentado en los Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, Francisco participó en una reunión de oración con líderes de otras falsas religiones al pie de un obelisco en Argentina. El obelisco es un símbolo fálico masónico. En su encíclica Mortalium Animos del 6 de enero de 1928, el Papa Pío XI condenó como apostasía la participación de los católicos en reuniones de oración interreligiosa. Él enseñó que aquellos que están a favor de esta actividad han abandonado la religión católica. También dijo: bien claro se muestra, pues, venerables hermanos, por qué esta sede apostólica no ha permitido nunca a los suyos que asistan a los citados congresos de no católicos. Sin embargo, como ya hemos visto, Francisco ha estado involucrado en numerosas reuniones de oración interreligiosa. El 24 de enero de 2002, Francisco invitó a varios diferentes líderes de falsas religiones para rezar en la Catedral de Buenos Aires, Argentina. La reunión incluyó a líderes desde el hinduismo, el budismo, el islam y el judaísmo. El anuncio de Francisco durante la reunión fue que cada grupo religioso rezará según su propia fe, idioma y tradición, en pleno respeto a los demás. Esto es apostasía. El 5 de mayo de 2006, Francisco rezó con los miembros del Parlamento Argentino de Religiones y en el 2011 Francisco realizó su propia reunión de oración interreligiosa. El 20 de marzo de 2013, Francisco realizó una reunión con líderes de diferentes religiones, la que incluyó a cismáticos, judíos y musulmanes. Francisco dijo: ayer por la mañana, durante la misa, he reconocido espiritualmente presentes a través de vosotros a las comunidades que representáis. Luego más adelante dijo que los apreciaba. Como acabamos de mostrar, Francisco rechaza por completo la enseñanza infalible de la Iglesia Católica de que los miembros de las falsas religiones necesitan aceptar la fe católica para la salvación. Papa Eugenio IV, Concilio de Florencia, 1439, ex cátedra, cito: todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica, y el que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Francisco respeta a los ateos. En el libro Sobre el cielo y la tierra, páginas 27 a 28, Francisco dice que él respeta a los ateos y no trata de convertirlos o hacer proselitismo. Cito: no encaro la relación para hacer proselitismo con un ateo. Lo respeto. No le diría que su vida está condenada porque estoy convencido de que no tengo derecho a hacer un juicio sobre la honestidad de esa persona. Todo hombre es imagen de Dios, sea creyente o no. Por esa sola razón cuenta con una serie de virtudes, cualidades, grandezas. Un ateo entrevistó a Francisco para el periódico italiano La Repubblica, la cual se publicó el 1 de octubre de 2013. En ella, Francisco explícitamente le dijo al ateo que no era su intención tratar de convertirlo. En 4 distintas ocasiones en la entrevista, Francisco rechazó el proselitismo. Él declaró que el proselitismo es una solemne tontería, no tiene sentido. A continuación dice Francisco que cada persona tiene su propia idea del bien y del mal. También anima al individuo a seguir el bien como él lo concibe. Esto es apostasía indignante. En su carta del 11 de septiembre de 2013 al periódico italiano La Repubblica, Francisco enseña que los que no creen en Dios se pueden salvar. Esto es apostasía total de la fe católica. Francisco respeta a aquellos que se suicidan.
Francisco sobre el cielo y la tierra, página 92, cito: Hubo un momento en que no se le hacían funerales al suicida, porque no seguía andando hacia la meta, le ponía fin al camino cuando quería, pero respeto al suicida. Es una persona que no pudo sobreponerse a las contradicciones, no lo rechazo. La enseñanza de Francisco sobre el hombre. Francisco, Conversaciones, página 162, cito: Para mí la esperanza está en la persona humana. Creo en el hombre. No digo que es bueno o malo, sino que creo en él. La enseñanza herética de Francisco sobre el pecado. Francisco, Conversaciones, páginas 101 a 102, cito: Suelo decir que la única gloria que tenemos, como subraya San Pablo, es ser pecadores. San Pablo no dice esto. ¡Qué indignante! Francisco luego dice en la siguiente página, cito: Por eso para mí el pecado no es una mancha que tengo que limpiar. Francisco, Conversaciones, página 107, cito: Es un problema de pecado. Desde hace unos cuantos años la Argentina vive en una situación de pecado, porque no se hace cargo de la gente que no tiene pan ni trabajo. Nótese bien que el único pecado del que habla Francisco es el de no dar de comer a las personas ni darles trabajo. Él no dice nada de los pecados contra Dios y su fe.